La ONU afirma que ha iniciado un nuevo operativo de evacuación de civiles desde el territorio de la fábrica Azovstal en Mariupol. Rusia recuerda que los corredores humanitarios para su salida se abren regularmente, mientras que son los nacionalistas del batallón Azov atrincherados allí los que bloquean estos esfuerzos. Moscú calificó como propagandística las declaraciones de los políticos de Occidente sobre la operación llevada a cabo en Mariupol por la ONU. El representante ruso ante la organización lamentó que los medios tergiversen totalmente la verdad sobre la evacuación de civiles, presentándola como un logro del secretario general de la ONU. Rusia abre diariamente los pasillos humanitarios, pero los combatientes del batallón Azov, que siguen atrapados en la fábrica, no les permiten salir a los rehenes y los usan como escudos humanos. Anteriormente se informó que los nacionalistas propusieron intercambiarlos por alimentos y medicinas. Mientras tanto, los militares rusos prestan asistencia en la evacuación de los residentes desde Mariupol. Según la milicia popular de Donetsk, durante la última jornada han sido evacuadas más de 500 personas. Comentando el conflicto ucraniano, Moscú destaca que no dejará que se creen amenazas directas en sus fronteras. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, recalcó que Rusia aboga por un mundo democrático y multipolar y defenderá sus legítimos intereses. Ningún tipo de castigo, ninguna sanción puede quebrantar la voluntad de nuestro pueblo, la voluntad de las autoridades rusas, que tienen como objetivo defender la verdad histórica, los intereses legítimos de Rusia y evitar que se creen amenazas directas justo en nuestras fronteras a nuestra seguridad, cultura e historia, como se ha hecho durante muchos años. Todo esto está en juego ahora. De hecho, está en juego el futuro del mundo. Ahora se decide si será unipolar bajo el pleno mando de Estados Unidos, como lo quiere Washington y como todos los demás países occidentales ya lo han aceptado, o si será justo y democrático. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, advierte que el embargo de petróleo ruso planeado por la Unión Europea sería una bomba atómica para la economía de su país. Afirma que la Comisión Europea no tiene en cuenta las características individuales de los países del bloque comunitario al buscar bloquear los suministros desde el país eslavo. Asimismo, sostiene que las nuevas represalias contra el sector energético de Rusia es una línea roja para su país y reafirma que no las apoyará. Sobre las líneas rojas también se pronunciaron en Austria al calificar así al posible bloqueo de importaciones del gas ruso. Paralelo a esto, reportan que ante el desacuerdo sobre el tema, la Unión Europea redujo sus demandas. Se trata del aplazamiento del embargo petrolero hasta el 2024 para Hungría, Eslovaquia y República Checa. Los otros países miembros deberán cumplirlo hasta finales de este año. Mientras la propia Comisión Europea reconoce que lograr la unanimidad para dichas limitaciones resulta difícil. Para incluir este punto en el sexto paquete de sanciones contra Moscú se requiere el apoyo de todos los 27 miembros. Ante la debacle, el Parlamento Europeo apoyó una iniciativa para eliminar el principio de unanimidad a la hora de votar las cuestiones clave. Al respecto, desde Moscú subrayaron que la única vía que tienen los países que quieran preservar su soberanía en la Unión Europea sería abandonar el bloque. Se propone eliminar el derecho de veto de los miembros de la Unión Europea. La opinión de distintos estados y por lo tanto de sus ciudadanos ya no se tendrá en cuenta. Como se ha demostrado con la introducción de las sanciones contra Rusia, los países de la Unión Europea no tienen unidad en este tema. Por lo tanto, tienen que buscar otras formas en la toma de decisiones, abandonando el principio que existió durante años. Millones de personas en Europa se verán privadas de su derecho al voto. Sus estados finalmente perderán su soberanía. Si los estados que forman parte de la Unión Europea hoy quieren preservar su soberanía y defender los intereses de sus ciudadanos, solo les queda un camino: abandonar la Unión Europea. El politólogo Eduardo Luque Guerrero opina que es poco probable que la Unión Europea sobreviva sin hidrocarburos rusos. Además, critica que los políticos del bloque, guiados por los intereses de Washington, busquen imponer un embargo que acabaría en miseria y altos niveles de paro para varios países comunitarios. Es imposible que sobreviva la Unión Europea sin los suministros rusos, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. No se puede imponer la decisión de Alemania o la decisión de Francia a la decisión de los demás países. O que un país no esté de acuerdo
con aceptar determinadas normas que van contra la propia supervivencia del Estado, porque la falta de energía implica la desindustrialización de los Estados, el lanzamiento de los países de la Unión Europea a índices de paro y de miseria absolutamente brutales, porque unos cuantos politicastros europeos, vendidos muchos de ellos a los intereses de los Estados Unidos, quieren imponer determinadas condiciones a los países y estos no pueden tener el derecho de voto. Desde luego sería una mala solución si se quiere preservar la Unión Europea como tal. La Unión Europea afirma que ha proporcionado a Ucrania 4.000 millones de euros en apoyo solo en las últimas 10 semanas. No obstante, desde Kiev piden más fondos y dicen que necesitan una suma cientos de veces mayor para reconstruir el país. Occidente proporciona apoyo, incluyendo el militar, mientras las condiciones sociales en el propio Estados Unidos o en el Reino Unido generan muchas interrogantes. Entre tanto, Kiev confirma la noticia sobre el robo de ambulancias suministradas para el ejército ucraniano. Abordamos estas polémicas prioridades junto a nuestro compañero Martín Álvarez, que está acá en la sala de redacción con nosotros. Martín, ¿qué dicen las cifras? Hola Xavi, un saludo también a toda nuestra audiencia. Exactamente, vamos a hablar de cifras. Kiev pide, Occidente otorga, pero hay muchas interrogantes y también hay mucha indignación de distintos sectores, porque mientras se financia a Ucrania hay diversos programas de asistencia en los países occidentales. Vamos a ver los casos de Estados Unidos y también de Reino Unido, que no reciben la financiación necesaria. Aquí vemos lo que decíamos, las cifras, fondos necesarios estimados que pide Ucrania: compensación por pérdidas económicas, 7.000 millones de dólares por mes; reconstrucción del país, al menos 600.000 millones de dólares; y también gastos inmediatos mensuales, 5.000 millones de dólares, de los cuales 2.000 millones le pide a Estados Unidos. Justamente Estados Unidos ha otorgado un gran paquete de ayuda a Ucrania, como vemos aquí, el 15 de marzo del 2022, de 13.600 millones de dólares, pero Joe Biden le pidió al Congreso que apruebe otra partida de ayuda para nutrir de más armas y financiar a Kiev el 28 de abril del 2022 de 33.000 millones de dólares, Xavi. Y mientras tanto, ¿qué pasa en la economía de Estados Unidos, en la doméstica? Bueno, nos quedamos con esta cifra y veamos esto que vos preguntás. Un caso bien paradójico, porque los congresistas le dan prioridad a la ayuda a Kiev en lugar de a la seguridad social. Aquí vemos asignaciones del Congreso de Estados Unidos, marzo del 2022, ayuda a Ucrania más de la solicitada. Administración del Seguro Social, 13.300 millones de dólares, recibió menos de lo que esperaba el Poder Ejecutivo. Y en este sentido debemos señalar que un informe de febrero realizado por una organización sin fines de lucro señala que durante más de una década la seguridad social estuvo subfinanciada. Esta administración, justamente. También podemos ver lo que sucede en términos de la lucha contra la pandemia, porque también hay choques entre la Casa Blanca y el Congreso. El Senado aprobó una partida, una ayuda de 10.000 millones de dólares para la lucha contra la pandemia. También menos de lo esperado, pero descartó, dijo no a los fondos para la vacunación global. Y la administración Biden señala: hay necesidad urgente para que el Congreso financie la respuesta de la nación frente a la COVID-19. En este sentido surgen muchas interrogantes que vamos a ver aquí, porque hay distintos sectores en la nación norteamericana que se preguntan por qué no aprovechar el presupuesto militar de este año fiscal. Es mayor a los 770.000 millones de dólares, es el más alto del mundo, y la ayuda adicional a Ucrania, en lugar de salir de otros recursos, de otros fondos, podría llegar desde el presupuesto militar de Estados Unidos si se decidiese de esa manera. Y tan solo, miren aquí la torta, representaría esta parte. Aquí lo vemos en caso de que salga de dentro del presupuesto de defensa. Y también tenemos otros casos paradójicos que vamos a ver, lo anunciábamos, el de Reino Unido, justamente porque anunciaron el suministro militar con bombos y platillos, pero vemos que aquí, por ejemplo,
El Reino Unido, según lo afirmó una ONG, tuvo recortes en la ayuda a Siria, por ejemplo, ¿no? Que ha llevado a que unos 40.000 alumnos sirios deban abandonar las escuelas, y también hay problemas económicos dentro del país, dentro del Reino Unido, y aquí lo vemos en la portada del periódico Daily Mirror, que se pregunta ¿por qué no ayudan? La inflación va a alcanzar el 10%, y los rostros del canciller de Hacienda y del primer ministro, con lo cual, Xavi, esta es la coyuntura, y aquí vemos cuáles son algunas de las prioridades, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Martín, por todo este análisis. El politólogo y experto en geoestrategia, Hazel Paris Álvarez, opina que Ucrania es solo una herramienta de Estados Unidos y la OTAN para combatir a Rusia. Estados Unidos y varios países, por ejemplo Alemania, Canadá, Estonia, llegan a quedarse con sus propios arsenales nacionales prácticamente vacíos, comprometiendo su propia seguridad con tal de enviar la mayor cantidad de armamento a Ucrania, con el único objetivo de causar el mayor número de bajas al ejército ruso a costa de las vidas de los propios ucranianos, sin que Estados Unidos ni sus aliados de la OTAN participen ellos con su propio personal. Entonces, Estados Unidos y la OTAN intentan protegerse a sí mismos y utilizar a Ucrania como peón en el tablero contra Rusia. Se ve que Estados Unidos está gastando muchísimo más dinero en combatir a un enemigo, en este caso Rusia, que en beneficiar a su propia población o a sus propios socios. Las medidas de los fondos económicos de Occidente no están diseñadas realmente para solucionar ningún problema, ni para traer la paz, ni para lograr un diálogo o una negociación entre las partes, sino para dañar a las otras partes, especialmente a las partes más vulnerables de las otras partes. Las prioridades y la manera de actuar de Washington generan dudas en el propio continente americano. Andrés Manuel López Obrador ve inexplicable que Estados Unidos tarde tanto en ayudar a los países de la región a pesar de sus promesas. El presidente de México señala que en el caso de Ucrania el paquete de respaldo se resolvió en cuestión de días. Me parece, lo digo sinceramente, inexplicable que en Washington, en el Capitolio, se haya retrasado tanto la aprobación de los 4.000 millones de dólares que ofrecieron invertir en la generación de bienestar en los países centroamericanos. Pero ya se aprobaron más de 30.000 millones de dólares para apoyar en la guerra a Ucrania. Y llevamos 4 años desde que estaba el presidente Donald Trump planteando que se apoye con 4.000 millones de dólares. Y hasta el día de hoy no hay nada. Las declaraciones de López Obrador se realizaron en Guatemala, país que visitó dentro de su gira por varias naciones de Centroamérica y el Caribe. La migración es un tema central en la agenda. En su encuentro con Alejandro Yamatei, rechazó el uso de la fuerza en el marco de este fenómeno. Dijo que las leyes severas, los muros y la policía no son la solución y que el éxodo solo se detendrá a través de la paz y la seguridad. López Obrador destacó los programas que se están llevando a cabo en Centroamérica como Sembrando Vida y señaló que deben seguir implementándose para revertir la desigualdad. El líder mexicano recorrerá países como El Salvador, Honduras y Cuba. Lo acompañan su esposa y el canciller Marcelo Ebrard. En Estados Unidos, el nivel de la productividad laboral cae a su mayor ritmo desde el año 1947, según el informe del Departamento de Trabajo. Los datos muestran un descenso de más del 7% en el primer trimestre de este año, lo que supone la bajada más rápida de la producción por hora en 75 años. Esto ocurre en medio del aumento de los costos del empleo, producto de la feroz competencia ante una oferta limitada. Nicolás Sánchez O'Donovan tiene los detalles.
Datos preocupantes los que salen de Estados Unidos en materia económica, y es que la productividad nacional sufrió en el primer trimestre de este 2022 su mayor caída desde 1947. Concretamente, según los datos publicados por el Departamento de Trabajo, la producción por hora de los empleados de empresas no agrícolas disminuyó a una tasa anual del 7,5% con respecto a los 3 meses anteriores. Recordemos ya que la economía de Estados Unidos se contrajo inesperadamente un 1,4% en los primeros 3 meses de este año en comparación con el año anterior, y esta disminución en la productividad puede acentuar, por lo tanto, una tendencia negativa marcada, recordemos, por la inflación generalizada y también por un creciente déficit comercial, lo que significa que Estados Unidos importó muchos más bienes de los que exportó. Varios analistas señalan precisamente la falta de inversión en tecnología punta como una de las claves para explicar esta bajada en la productividad y, por ende, en la dependencia del extranjero. Lo escuchamos. Sin duda, la industria estadounidense tiene una menor competitividad respecto a sus principales competidores tecnológicos, como es el caso de China, Alemania, Japón, India, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, ya que estos países han invertido ya sea en inversión y desarrollo o bien en innovación y transferencia tecnológica. Esto provoca que las empresas de Estados Unidos entonces dependan, por ejemplo, de los semiconductores, de los microchips que provienen de China, de India, de Corea del Sur, y por supuesto esto provoca una caída en su producción industrial. Paralelamente a la disminución de la productividad, encontramos un aumento considerable en los costos de producción. Más concretamente, en el primer cuarto de este año se reportó un aumento del 11,6% en los costes que las empresas destinan a sus empleados. Es decir, los salarios han tenido que subir parcialmente para hacer frente, como decíamos, a esa inflación y también para atraer a trabajadores después de la pandemia. Pues bien, esta subida es la más grande desde 1982. En definitiva, este escenario de desaceleración económica parece tener varias causas, unas, digamos, más coyunturales, sobre todo ligadas aún a esos efectos de la pandemia que se están notando en materia económica, y otras pues más estructurales que apuntan a la necesidad de un reenfoque en la política económica que aumente, por un lado, la productividad industrial y, por otro, disminuya la dependencia del exterior. Finaliza la Feria de Turismo en Cuba con grandes expectativas de los organizadores y los empresarios del sector. El país, tras duros años de una pérdida importante del turismo a causa de la pandemia, cree que las condiciones son ya idóneas para la recuperación. Oliver Zamora Oria estuvo en el evento y pudo contrastar las aspiraciones en esta materia en la isla caribeña. Cuba cierra su Feria Internacional de Turismo FITCUBA 2022 con una fiesta tan grande como las expectativas puestas en este evento, que debe ser el punto de partida de la recuperación de la industria turística cubana, del motor de la economía cubana tras 2 años de pandemia y de casi total paralización. Ha sido la feria más grande registrada en el país, la feria de turismo, con más de 5.000 participantes entre turoperadores, representantes de aerolíneas y también personalidades de la hotelería a nivel internacional. Se ha hablado de turismo sostenible, se han firmado importantes convenios, también se han lanzado nuevos destinos turísticos en la isla, para muchos todo lo necesario para que este evento cumpla su función. Ustedes tienen naturaleza pura, tienen una ventaja de tener una isla bendita, bendita por el clima, bendita por su gente, bendita por el sol, por todo. Entonces yo creo que podrían, está caliente para los canadienses, yo creo que van a estar listos para volver a venir inclusive más. Ha sido una feria muy exitosa, y después de una pandemia que en los 2 años que no teníamos contacto siquiera con turoperadores,
han revivido el país, han revivido el turismo. Cuba pretende recuperar su industria turística en un contexto muy difícil de mucha competencia. Según algunos expertos y medios especializados, la región de América Latina podría estar viviendo un crecimiento de alrededor del 60% de su industria turística, y 5 países de la región del Caribe podrían estar liderando ese crecimiento turístico a nivel internacional. Para muchos de los participantes en este lugar, en este evento, en esta feria, para muchos, por ejemplo, de los turoperadores, no se puede hablar de recuperación turística en el Caribe sin contar a Cuba. Evidentemente que es muy importante la recuperación del turismo en Cuba, no solamente para Cuba, sino para todo lo que es hasta Latinoamérica. Cuba es una insignia, Cuba es Cuba, es algo que está por encima de todo lo demás. Evidentemente que es muy necesario la recuperación, porque esto también va a dar a los otros países también un empuje, ¿no? Según cifras gubernamentales, la isla ha recibido en lo que va de 2022 casi 500,000 de turistas, una cifra muy elevada, sobre todo cuando se compara con todos los visitantes recibidos durante 2021. La aspiración es que al concluir el presente año, más de 2,5 millones de turistas hayan visitado esta nación caribeña. Nos espera quizás en el presente año una gran recuperación, pero sí una mayor cantidad de visitantes durante 2023. La recuperación del turismo cubano es sumamente importante, según lo ha reconocido el gobierno y los expertos, para la recuperación económica de la isla. 7 de cada 10 ecuatorianos desaprueba la gestión del presidente de la Nación, Guillermo Lasso. Así lo reflejan los datos de una encuesta popular realizada por la empresa de investigación Perfiles de Opinión, con corte a finales de abril de este año. El estudio muestra que en los últimos meses la calificación del gobierno cayó en más de 40 puntos y actualmente solo un 30% de los encuestados en las ciudades de Quito y Guayaquil aprueban su gestión. Recordemos que en julio del 2021 la tasa de aceptación del actual mandatario se ubicaba en más del 70%. Sin embargo, hoy el mayor porcentaje de desaprobación se registra en Guayaquil, donde más del 50% de los ciudadanos califica la administración de Lasso como mala. Cabe destacar que estas cifras de aceptación del jefe de Estado se registran en menos de un año desde que asumió el poder. El alto porcentaje de rechazo se suma al descontento popular debido a que el presidente no logra implementar ninguna de las reformas planteadas por no contar con una mayoría en la Asamblea Nacional. Bélgica rechaza la petición de extradición de Rafael Correa a Ecuador. Además, se informa que el país tampoco cooperará con la justicia ecuatoriana en el marco del proceso jurídico en contra del exmandatario. Bélgica reconoció que el proceso penal contra Correa es contrario al derecho a un juicio justo. La reacción surge en respuesta a la petición de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Hace casi 2 meses, tras demostrar el exmandatario la existencia de una persecución política, el país europeo le concedió formalmente el asilo político. El ex jefe de Estado fue condenado a 8 años de prisión por presunta corrupción. Se trata del denominado caso Sobornos, donde están procesados 20 personas más. Rafael Correa gobernó Ecuador entre el 2007 y el 2017, año en el que se mudó a Bélgica.